Dios. Dios les bendiga, amén. ¿Cómo está la iglesia Monte Arará? Amén. Y una vez más podemos decir que no hay nada mejor que su presencia, que todo cambia en su presencia, todo se transforma en su presencia. Amén. Damos gloria a Dios porque Él está aquí. Él es el dueño de nuestras vidas. No es solamente un invitado, Él es el dueño de todo nuestro ser y es el dueño de esta iglesia. Amén. Y si Él es el dueño de esta iglesia, si Él es el dueño de nuestras vidas, estamos confiados. Amén. Estamos gozosos, estamos felices, estamos plenos en su presencia. Amén. Quiero compartirles el día de hoy en el libro de Salmos capítulo 103 versículo 19. Amén. Y la palabra de Dios dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Una vez más, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amén. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Padre, porque sé que esta mañana tienes un renuevo para cada uno de tus hijos. Te rogamos que sea tu Santo Espíritu hablando por medio de mí. Que tus hijos, Señor, y cada uno de nosotros tengamos un corazón abierto, un corazón dispuesto a recibir lo que tú quieres hablarnos, Señor. Que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos consuele, que nos dé esperanza, Señor, y que cada uno de nosotros podamos recibir lo que tienes para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar. Si pone nuevamente el versículo, amén. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aquí nos dice la palabra de Dios que Él domina sobre todos, sobre todo lo que Él creó. He titulado este mensaje: ¿por qué suceden, Señor? ¿Por qué suceden tormentas en mi vida? ¿Por qué suceden problemas en mi vida? Tú y yo nunca, como seres humanos, vamos a estar preparados para recibir una mala noticia. Nunca vamos a estar deseosos de recibir un mensaje con una mala noticia. Como carne nunca estamos preparados para recibir esa llamada que nos va a causar dolor, ese mensaje, esa noticia que va a traer aflicción a nuestras vidas. Las tormentas de la vida vienen y van. Por lo general no son gratas para nosotros. Por lo general nos causan dolor, por lo general nos causan aflicción. Y a pesar de que a veces tenemos muchas dudas, hay un versículo que nos trae consuelo, y es este que acabamos de leer. Él gobierna, Él está sobre todo. Él está sobre todo. Ese versículo responde a muchas preguntas que nos hacemos. Porque sinceramente, cuando llega la aflicción a nuestras vidas, la tormenta a nuestra vida, nos preguntamos: Señor, ¿estás aquí conmigo? Señor, ¿tú permitiste esto en mi vida? Señor, ¿yo lo causé? Padre, me siento solo. ¿Será que aún estás aquí? Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Sabes el dolor que yo siento? ¿Sabes lo que yo estoy atravesando? Y nos hacemos esas preguntas y cuestionamos a Dios, y por último le decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y hay respuestas para estas preguntas. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Aunque para nosotros en muchas ocasiones no tenga sentido, y nos preguntamos: Señor, esto no tiene sentido para mí. Señor, ¿por qué lo permites? ¿Por qué estoy pasando por esto? Deseo que veamos un pasaje bíblico que nos da un ejemplo del dolor en medio de la tormenta.
porque todos en algún momento de nuestras vidas pasamos por aflicción. En algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por situaciones difíciles, pero sabemos que Dios está ahí. Sabemos que Dios está en medio de esa tormenta y Él tiene el control. Amén. En Salmo 107, amén. Gloria a Dios. Salmo 107, versículo 23, y dice así: algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción. Esto está hablando de las personas que trabajan en el mar, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acordaron del terror. Está hablando de una tormenta en medio del mar. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos. No sabían qué más hacer. Siguiente, amén. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad. Esto es lo más sabio que tú y yo podemos hacer: clamar en medio de nuestra dificultad, amén. Y Él los salvó de su aflicción, porque cuando tú y yo clamamos, cuando tú y yo oramos, el Señor responde, amén. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¿Cuántos hemos podido experimentar eso? Que en medio de la tormenta clamamos y el Señor calma todo. El Señor trae respuesta. El Señor está en control. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Tú y yo vamos a salir sanos y salvos en medio de la tormenta, amén. Tú y yo vamos a salir sanos y salvos porque el Todopoderoso está en control, amén. Pero después, ¿qué haremos, hermano? Que alaben al Señor por su gran amor. Tú y yo vamos a alabar al Señor, aunque estemos en medio de la tormenta, y después de que Él haga su obra, lo seguiremos alabando, amén. Por su gran amor y por las obras maravillosas que Él ha hecho a favor de ellos y a favor nuestro, a favor de los nuestros, amén. Que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo, amén. Pensamos esto. Después de leer este pasaje te puedes preguntar: ¿está Dios en las tormentas? ¿Está Dios presente en medio de mi problema, mi hermano? ¿Qué puedes responder a eso? Sí lo está. Él está en medio de la tormenta. Él me sacó sano y salvo. Después de eso Él calmó mi aflicción y yo le adoré, yo le alabé porque Él fue fiel, amén. ¿Está Dios en las tormentas? Podemos decir firmemente: sí lo está. Hay quienes piensan que sí, pero aún, aunque vemos las maravillas de Dios, hay personas que aún lo están dudando y que dicen: ¿será que Dios está en medio de las tormentas? ¿Será que Dios está en medio de ese problema que estoy atravesando? Claro que está en la tormenta, y lo leemos en su preciosa palabra, que lo hemos dicho muchas veces, que es verdad de principio a fin. Y si Dios lo ha establecido, si Dios lo ha dicho, es porque es verdad, es porque es cierto, y lo hemos podido ver en medio de nuestras vidas. Dios está en medio de la tormenta, mi hermano. No siempre de la misma manera, no siempre va a actuar de la misma manera. En ocasiones tú y yo causamos la tormenta, pero también hay ocasiones que Dios permite o Dios trae a nuestras vidas alguna prueba, porque Él quiere hacer algo en nosotros. Algunos las creamos y algunos Dios las cree, amén. Entonces, si alguien te pregunta: ¿crees que Dios está en ese problema que tú estás atravesando?
tú puedas decir firmemente: sí, lo creo. Sí, lo creo, porque he visto su poder en mi vida. Que podamos decir con convicción y firmemente: Él está aquí, Él está en medio de esta dificultad. Por lo general, las personas que no creen piensan en alguien que perdió la vida y comienzan a cuestionar. Cuando alguien o un ser querido partió y te comienzan a cuestionar: ¿crees que Dios permite esto? ¿Aún sigues creyendo que Dios permitió esto? ¿Aún sigues creyendo que el Dios de amor puede hacer esto? La gente quiere que tú y yo dudemos, pero en medio de la peor prueba Dios está ahí. ¿Acaso creen que Dios está en todo esto? De alguna manera Dios está en todo. Dios está en todo, mi amado hermano. Y como el versículo primero que acabamos de leer, Él está sobre todo lo que Él ha creado. Él tiene el control. Recuerda, en cualquier tempestad Dios está en control. Que tú y yo recordemos cada día: en cualquier tempestad Dios está en control. Y si tú y yo hemos pasado por alguna dificultad, podemos decir hoy: Señor, tú estuviste en control. Y si estamos pasando el día de hoy por alguna dificultad, podemos decir: Señor, ¿cómo es que permanezco fiel? ¿Cómo es que permanezco firme? Señor, tú estás en control. Y el día de mañana nosotros nos vamos a regocijar y vamos a decir: Señor, yo recuerdo, Señor, y reconozco que tú estás en control. Amén. Damos gloria a Dios por eso. Si tú y yo causamos alguna tempestad, mi hermano, lo único que necesitamos es reconocer que Él sigue estando en control. Si Dios provocó alguna tormenta en nuestras vidas, Él sigue estando en control. Dios no se desliga de nuestro problema. Dios sigue estando ahí. Dios no se hace a un lado, no nos abandona, mi hermano. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo fiel. Solamente tú y yo tenemos que permanecer firmes. Solamente nuestro trabajo es creer. Solamente nuestro trabajo es confiar. Que aunque todo parezca destrucción, que aunque todo parezca que es un no para nuestra necesidad, Dios sigue estando en control. Quienes no creen en Dios quieren que pensemos que Dios no está en control. Quieren inyectarnos esa incredulidad. Quieren cuestionar nuestra fe. Quieren cuestionar: Dios te ha abandonado, Dios no está contigo. Quieren poner en nuestra vida esa duda, mi hermano. Pero acabamos de leer y es solamente el principio lo que Dios hace con nosotros. Él está en control. Él sigue siendo fiel. Amén. Y Él fue fiel. Tempestades que creamos nosotros mismos. Y quiero darte un ejemplo de cuando tú y yo quizás hemos provocado alguna tempestad en nuestras vidas. Las creamos en nuestra vida al desobedecer a Dios. Las creamos en nuestra vida al rechazarlo, al seguir nuestra propia senda, al seguir nuestro propio instinto, al decir: yo voy a hacer las cosas, yo puedo, yo soy capaz. Actuar a nuestro modo y a nuestro tiempo. Y quiero llevarte rápidamente a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde se encontraba David? ¿Y él dónde debería de haber estado? En la guerra con todo su ejército. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa.
Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David se encontraba en Jerusalén cuando él tenía que haber estado en la guerra. Al salirnos de la voluntad de Dios, ya estamos en problemas, mis hermanos. Al desobedecer a Dios, ya estamos en problemas. La vio, su palabra dice que la vio y siguió mirando hasta que se convirtió en lujuria. Hasta que se convirtió en lujuria. Acto seguido está en problemas. ¿Y qué le manda a decir Betsabé? Estoy encinta. Satanás es generador de problemas, de tormentas. Por eso hay que tener cuidado, mi hermano, con lo que vemos, con lo que estamos escuchando, a quién miramos y con qué intención lo estamos haciendo. Pudo haberse detenido en ese momento, pero no lo hizo. Él estaba causando una tormenta en sí mismo. Él estaba ocasionando algo que quizás Dios no quería que pasara. David habría pensado: esto nunca me va a suceder a mí porque soy el rey. Eso nunca me va a pasar a mí porque soy el rey. No va a pasar nada, no habrá consecuencias de estos actos. Pero en el lugar equivocado, mi hermano, hay consecuencias. En el tiempo equivocado hay consecuencias. Con la mirada y los pensamientos equivocados va a haber consecuencias. Con el poder, él tenía el poder de consumar todo lo que él estaba deseando. Realizó acciones que afectaron para el resto de su vida. Realizó cosas que afectaron para el resto de su vida y hubo consecuencias. Mi hermano, algunas tormentas las causamos tú y yo. Que cuando sea así, tú y yo podamos reconocer y decirle: Señor, es culpa mía, perdóname. Que reconozcamos esta tormenta que está pasando es porque yo la ocasioné. A veces Dios envía una tempestad como lección a nuestras vidas. A veces Dios envía esa lección que necesitamos y que nosotros recapacitemos y nos volvamos a Él para captar nuestra atención, porque Él quiere protegernos. Él quiere seguir sustentándonos. Él quiere seguir obrando en nuestras vidas. Si Dios manda tempestades en nuestras vidas, mi hermano, sí, Dios las manda. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ha amado con amor eterno. Nunca manda una tormenta sin su protección. Dios nunca va a mandar una tormenta sin el respaldo de su amor, mi hermano. Y eso es lo más maravilloso, que estamos confiados porque Él sigue siendo fiel. Y a pesar de las tormentas de la vida, nos seguimos preguntando, aunque vemos en la Biblia lo que acabamos de leer y vemos que Él está presente. Hemos visto cómo Dios ha actuado con nosotros, hemos visto sus maravillas, hemos visto sus milagros, y nos seguimos preguntando: Señor, ¿por qué sucede esto? Señor, ¿por qué hay tormentas en mi vida? Y nos preguntamos: Señor, ¿por qué lo permites? Y quiero darte 3 puntos de por qué Dios lo permite. Número 1, necesita captar nuestra atención. Dios necesita captar tu atención, mi amado hermano. Puede que Dios toque la puerta de nuestro corazón. Él siempre va a querer enseñarnos algo. Él siempre va a querer captar nuestra atención porque Él tiene algo mejor para nosotros. No le hacemos caso y Él tiene que actuar. En ocasiones, muchas veces, no le hacemos caso al Señor, y es ahí donde Dios dice: tengo que hacer algo para rescatar a mi hijo, porque si no lo hago, él se pierde. Porque si no lo hago,
Él se olvida de que existe un Dios. ¿Acaso, mi hermano, siempre hemos hecho lo que Dios nos ha dicho? ¿Hemos sido perfectos? Ha habido ocasiones que no hemos hecho lo que Dios ha dicho, y Dios nos ha amonestado por eso, mi hermano. Claro que sí. Dios nos ha amonestado por eso, cuando nosotros no hacemos lo que Él nos manda, cuando nosotros no hacemos lo que Él nos ha instruido. Dios no tiene favoritos, no tiene preferidos, mi hermano. Seamos quien seamos, si fallamos, va a haber consecuencias. Seamos quien seamos, va a haber consecuencias malas. Dios quiere captar nuestra atención. Si nosotros hemos causado algo que ponga triste el corazón de Dios, Él tiene que actuar, mi hermano. Él tiene que actuar y traer a nosotros eso que necesitamos para que volvamos a Él. Así opera Dios, mi amado hermano. Capta nuestra atención y quiere prevenir que nos sigamos haciendo daño. Quiere prevenir que quizás también le hagamos daño a nuestra familia, a los que nos rodean, a los que amamos. Mi hermano, Dios quiere captar nuestra atención. Número 2, para que nos arrepintamos. Dios permite las tormentas en nuestras vidas para que nos arrepintamos. Creo que el mejor ejemplo es el libro de Jonás. El mejor ejemplo es el libro de Jonás. ¿Qué hizo Dios con Jonás? Dios lo llamó. Jonás se fue de su casa, dejó a Dios, se subió a un barco para huir de la presencia de Dios. Se durmió. Vino una tormenta muy grande y tuvo que confesar: es mi culpa. Está sucediendo esta tormenta porque yo le fallé a Dios. Y vamos a ver Jonás 1:10. Jonás tenía un propósito. Dios le había llamado y le había dicho: ve a un lugar donde va a haber salvación. Y el que dijo: no quiero ir. Y él creyó que iba a huir de la presencia de Dios. Amén. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía ¿de dónde? De la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Amén, mi hermano. No podemos alejarnos de la presencia de Dios. Cuando Dios nos llama, aunque nos escondamos y creamos que ya nos hemos librado del Señor, Él sigue con el dedo ahí. Él sigue con la mirada puesta en nosotros. No nos podemos alejar de la presencia de Dios. No importa, mi hermano, quienes seamos, lo que creamos, lo que pensemos. Cuando Dios tiene un propósito, Él lo va a cumplir. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él va a buscar la manera de atraernos a Él. Amén. Él va a buscar la manera de captar nuestra atención, y Él quiere que nos arrepintamos. Él permite las tormentas porque quiere que nos arrepintamos si es que estamos fallando, si es que hay algo en nuestras vidas que no le agrada a Él. Porque toda persona y todo lugar están en la presencia del Señor. No podemos huir de Él. Creo que hay quienes dicen todavía, a pesar de todo lo que han visto: yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Yo no creo que Dios tenga el control. Yo no creo que Dios pueda permitir eso. Mi hermano, el hecho de que alguien exprese eso y diga: yo no creo en que existe un Dios, no cambia la deidad de Dios.
No cambia que Él sigue siendo fiel. No cambia que Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Amén. No cambia. La deidad de Dios no cambia. Creas o no creas, Él sigue siendo Dios y es el dueño de todo. Es el creador de todo. Amén. Incluso no ha cambiado ningún versículo de la Biblia. Aunque creas o no, Dios sigue permaneciendo fiel y Dios sigue siendo Dios. Te conviene a ti y a mí creerle. Nos conviene creer que Él es bueno. Nos conviene creer que Él está en control. Amén. Porque creamos o no, Él sigue siendo el mismo y no cambiaremos nada. Jonás desobedeció, huyó, trató de escapar. ¿Y qué pasó? Se encontraba dentro de un pez. Después de que lo lanzaron al mar, vino un gran pez y dice la Biblia que se lo tragó. Y él en medio de ese pez, ¿qué fue lo que hizo, mi hermano? Si has visto quizás una película sobre la vida de Jonás, si lo has leído, ¿qué hizo Jonás? Clamó. ¿Acaso él renegó y dijo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Señor, ¿por qué estás ocasionando eso en mi vida? No, él reconoció que estaba en un error. Él clamó al Señor. Él pudo tener ese arrepentimiento que necesitaba para que Dios hiciera la obra en él. Amén. Mi hermano, tú y yo muchas veces nos metemos en líos, en problemas, por no querer obedecer a Dios. A veces la tempestad, mi hermano, nos va a llevar a arrepentimiento. Y gloria a Dios. Gloria a Dios que si estamos fallando y decimos: Señor, me arrepiento, Señor, perdóname, y reconozco que en lugar de estar cuestionando a Dios, le digamos: Señor, reconozco que necesito arrepentirme. Jonás 2:9 dice así: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, tú me pediste que hiciera algo y no lo hice? Perdóname, lo haré. Esto fue lo que hizo Jonás. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Porque él estaba cuestionando si era correcto o no ir al lugar donde Dios lo había enviado. Porque él decía: es que esas personas no merecen salvación, es que esas personas no merecen la misericordia de Dios. ¿Y quiénes somos tú y yo para cuestionar? Cuando Dios dice algo, tenemos que obedecer, aunque a nuestros ojos, aunque a nuestros pensamientos sea algo absurdo, o digamos: no, Señor, eso no es lo correcto. Si Dios lo dijo, lo vamos a hacer. Y Jonás aquí dijo en el anterior: pagaré lo que prometí, porque la salvación es de Jehová. Él reconocía: Señor, me arrepiento, me equivoqué, no vuelvo a cuestionarte. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. ¿Dónde? En tierra. Si supiéramos, mi hermano, cuántas personas vienen a los pies de Cristo después de una tormenta, después de algo que ha pasado en sus vidas, quizás nos sorprenderíamos. Y hemos escuchado testimonios y hemos dicho: quizás nos ha pasado: yo antes no tenía tiempo de ir a la iglesia, pero después de que sucedió esto, ahora estoy ahí. Después de que sucedió esto en mi familia, ahora regresé a los pies de Cristo. Después de que me accidenté, de que sucedió un accidente en mi familia, yo regresé a los pies de Cristo. Después de que me diagnosticaron con alguna enfermedad, o a mi hijo, a mi hija, pude regresar a los pies de Cristo. Amén. Y eso es un testimonio hermoso. Lo que sea necesario, mi hermano, aunque sea doloroso, Dios tiene un propósito. Y qué bueno que cuando hay tempestad acudimos a ese Dios todopoderoso. Dios quiere captar nuestra atención, mi hermano.
Dios quiere que nos arrepintamos y sea la forma que sea, tenemos que regresar a Él. Pero si tú y yo tenemos la oportunidad de estar sanos, de estar bien, de estar fuertes, vigorosos para hacer su obra, lleguemos ante sus pies. Y si Dios nos ha llamado, quizás por alguna prueba, mi hermano, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y si estamos en sus manos, estamos confiados. Dios quiere que nos volvamos a Él. Número 3, porque Dios permite la tempestad en mi vida para conformarnos a su imagen. Él quiere que seamos como Él, que aprendamos de Él, que hagamos lo que Él nos manda. Y Eclesiastés 7:1 dice así: para conformarnos a su imagen. Amén. Dice así: vale más una buena reputación que un perfume costoso, y el día que morimos es mejor que el día que nacemos, porque para los hijos de Dios el morir es ganancia. Para los hijos de Dios el morir es ganancia, porque hay una eternidad preciosa en su presencia. Amén. Gloria a Dios. Vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos, porque cuando pasamos tiempo en la casa donde hay luto, nos hacemos más sensibles, nos hacemos más humanos y le decimos: estoy contigo. Amén. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo siempre presente. Mira, mi hermano, este libro fue escrito por el hombre más sabio que ha existido en la tierra, y él nos dice que es sabio aquel que piensa en la muerte, no que teme a la muerte, sino que piensa en la muerte y que dice: Señor, si esta noche me llamaras ante tu presencia, yo estoy bien. Señor, si este día vienes, yo estoy bien, yo estoy listo. Que si Dios nos llama, tú y yo estemos listos, estemos limpios, estemos preparados, estemos puros para encontrarnos con nuestro Creador. Entonces, mi hermano, si tú reflexionas y piensas en la muerte, eres sabio, porque estás pensando en esa eternidad que ha sido preparada para nosotros. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. Y realmente vamos a ser sinceros: cuando todo va bien, cuando creo que es por mis fuerzas, cuando todo está súper tranquilo, como estamos riendo, felices, pero nos olvidamos de aquel que trae bendición a nuestras vidas. Y su palabra dice: es mejor el llanto que la risa, porque tiende a pulirnos. Pero mi hermano, cuando tú y yo pasamos por dificultades, cuando pasamos por aflicción y nuestro corazón está entristecido, estamos llorando, clamando, Dios nos está puliendo, Dios nos está preparando y te dice: hijo mío, quiero hacerte a mi imagen. Hijo mío, yo estoy contigo. Estás adquiriendo sabiduría, estás viendo mi poder en medio de la tempestad, estás viendo mi mano poderosa sosteniéndote, y es ahí donde tú y yo estamos siendo pulidos. La tristeza, mi hermano, el llanto tiende a pulirnos, a pulir ese corazón que quizás estaba endurecido, pero que ahora es sensible, es empático a lo que le sucede a mi hermano, es empático a lo que le sucede a mi hermana. Que lo que tú y yo pasemos, podamos decir: quizás esta persona está así porque está pasando por una situación difícil. Dios quiere y Dios quizás está puliéndonos, mi hermano. También Dios quiere prepararnos para su servicio. El quebrantamiento en nuestras vidas dice: no soporto más, Señor, este dolor. El quebrantamiento en nuestras vidas dice: Señor, no puedo con esta carga. Sea lo que quieras hacer en mi vida, la respuesta es sí.
sea lo que quieras hacer en mi vida, Padre. La respuesta es sí. Yo estoy aquí para servirte. Yo estoy aquí porque hice un pacto contigo y tú me estás puliendo. La verdad es que ahí Dios nos quiere en algún momento de nuestras vidas. Mi hermano, en algún momento vamos a pasar por dificultades, y que esas dificultades no nos sorprendan, que recordemos quién es Dios, que recordemos que Él está en control. Cuando pasamos por el quebrantamiento, mi hermano, y si lo has pasado, te has dado cuenta de algo, te has sorprendido y has dicho: Señor, ¿cómo es que ahora puedo hablar de eso con autoridad? ¿Cómo es que ahora tú me usas de esa manera? Mi hermano, porque Dios te está preparando. Dios te preparó y Dios te pulió para su servicio. Dios te preparó para su servicio. Dios te está preparando para lo que Él quiere en tu vida. Dios quiere demostrar su poder en nuestras vidas, mi hermano. Dios quiere demostrar su poder en nuestras vidas. Cuando pasamos por quebrantamiento, vemos la mano de Dios. Cuando pasamos por quebrantamiento, vemos su gloria manifestada en nuestras vidas. Vemos su gloria revelada en nosotros. Amén. Y no siempre Dios te va a usar acá arriba, mi hermano. Dios nos usa de diferentes maneras. Dios nos usa allá afuera. Dios nos usa donde trabajamos, donde estamos día a día. Dios nos usa de una manera extraordinaria. Amén. Somos ese cuerpo de Cristo y vamos a trabajar y vamos a decir: sí, Señor, sea lo que quieras para mi vida. La respuesta es sí. Estoy pasando por quebrantamiento, pero la respuesta es sí, amado Señor. Dios tiene propósitos en medio del dolor, mi hermano, y uno es revelarnos quién es Él. Uno de los propósitos que quiere Dios demostrar en nuestras vidas es revelarnos quién es Él. ¿Quién ha conocido a ese Dios de provisión? Es porque hemos pasado por necesidad. Es porque hemos pasado quizás por hambre, por falta de un techo, porque no puedo pagar esto. Y llega Dios y hemos conocido a ese Dios de la provisión. ¿Quién ha conocido a ese Dios que sana? Amén. Lo hemos conocido porque hemos pasado por enfermedad y hemos conocido la sanidad. ¿Cuántos hemos conocido a ese Dios que restaura, a ese Dios que liberta? Amén. Porque hemos pasado quizás por alguna tempestad, alguna dificultad y decimos: Señor, tú me libraste. ¿Cuántos hemos pasado por ese desierto donde nos sentimos tristes y hemos dicho: Señor, yo tengo el gozo de tu salvación? Yo tengo el gozo de tu salvación porque he pasado por tristeza, he pasado por depresión, he pasado por ansiedad y he conocido tu gozo, lo que es tener paz en medio de la dificultad. ¿Cómo hemos conocido a nuestro Señor? Uno de los propósitos de Dios es que tú y yo reconozcamos y lo conozcamos como es Él, ese Dios que provee, ese Dios que sana, ese Dios que libera, ese Dios que consuela, ese Dios que está ahí en medio de cualquier tristeza. Dios sabe cómo tomar las tormentas de nuestras vidas, mi hermano, y tornarlo como algo bueno, porque su palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, no solamente lo bueno, aún lo malo nos ayuda para bien, nos ayuda para bien. Pero nosotros debemos de estar dispuestos a escucharlo, pero también a creerlo. No podemos apartarnos en medio de la tempestad de Dios. Cuando está sucediendo algo en nuestras vidas, lo peor que podemos hacer es irnos y decir: es que Dios no me ama, es que no
¿por qué está sucediendo esto en mi vida? Yo me voy a alejar de la iglesia, ya no voy a orar, ya no voy a cantar, ya no voy a escuchar su palabra, yo ya no voy a seguir adelante. Lo peor que podemos hacer es apartarnos de la presencia de Dios. Mi hermano, fuera de Dios nada podemos hacer, porque nuestra condición, quizás estamos pasando por situaciones difíciles, pero sin Dios sería aún más difícil, porque Él hace liviana nuestra carga, Él hace liviana nuestro proceso. Y nos preguntamos, y sé que lo has hecho, y decimos: Señor, no sé cómo llegué hasta aquí. Señor, me sorprendo y no sé cómo llegué hasta aquí. Mi amado hermano, que haya una tormenta en nuestras vidas no significa que Dios nos ha abandonado, no significa que Dios nos está castigando, sino que Él tiene un plan con nuestra familia, sino que Él tiene un plan con nosotros. Las tormentas tienen un fin a los ojos de Dios. Aunque a nosotros nos parezca algo que no tiene sentido, las tormentas tienen un fin ante los ojos de Dios. Recuerda que Él es fiel, recuerda que Él es verdadero, recuerda que Él es perfecto, recuerda que Él es soberano y Él conoce lo mejor para nosotros. Amén. Y si te cuesta trabajo decirlo, ¿y sabes por qué, mi hermano? El propósito de Dios se ve reflejado cuando hay fruto en ti y en mí. El propósito de Dios se ve reflejado cuando hay resultados, que en medio de esa pulida nosotros salimos diferentes, nosotros salimos renovados, nosotros salimos bendecidos, transformados. Amén. Y si te cuesta trabajo creerlo y dices: es difícil que Dios esté en medio de esa tempestad, es difícil que el Dios de amor esté en medio de esta tempestad, quiero llevarte a Isaías 55, amén. 55:8, amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da una semilla al que siembra y pan al que come. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Trae un fruto nuevo, trae un fruto nuevo en medio de ese proceso. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Dios tiene un propósito con nosotros. Dios nos dice: no pienso como ustedes. Dios nos dice: no actúo igual que ustedes. Mis pensamientos para ti, hijo mío, son mejores de lo que tú quieres. Mis pensamientos para ti, hija mía, son mejores de lo que tú estás pidiendo. Yo soy de ese Dios perfecto, y Dios nos los dice en ese versículo. Pase lo que pase, mi hermano, Dios está en la tempestad. Que recordemos: sí, Señor, tú estás aquí. Él demuestra su amor en tiempos difíciles, Él demuestra su amor en tiempos de problemas, Él demuestra su amor en tiempos de procesos. Una de las razones de la tormenta también es recordarnos que Él tiene el control. Él sigue teniendo el control. Dios tiene el control. Solo quiere decir: Dios no comete errores. Dios no comete errores, mi hermano. Quizás muchas veces lo hemos dicho: Señor, te estás equivocando. Yo te he servido, yo he sido fiel, yo no hago ningún mal, Señor, ¿por qué? Mi hermano, Dios no comete errores. No es porque Dios no nos ame tampoco que permite tormentas. Es porque Dios piensa que merecemos algo mejor y quiere enseñarnos
algo nuevo en nuestras vidas. Las dificultades y la aflicción, mi hermano, lo permite para que Él cumpla su obra en nuestras vidas, para que Él cumpla su obra en esta iglesia, para que Él cumpla su obra en nuestra familia, en nuestro hogar. Al ser hijos de Dios, nada sucede en nuestras vidas sin el permiso, sin la voluntad perfecta del Padre. Si tú y yo estamos pasando por algo difícil, Dios así lo quiso. Mi hermano, nada sucede sin que Él lo permita. Y su fin para eso es que tú y yo salgamos fortalecidos, bendecidos, que tú y yo salgamos renovados, equipados, preparados, y Él quiere expresarnos su amor. En el caso que sea, mi hermano, Dios sigue teniendo el control. No te olvides, Dios sigue teniendo el control. Él sigue estando al mando. Él sigue estando al frente de nuestras vidas. Y si Él sigue estando al frente de nuestras vidas, ¿cómo debemos de estar, mi hermano? Confiados, con esa esperanza de que Él es bueno. La próxima vez que alguien te diga, mi hermano, y alguien te cuestione y te comience a decir: no, cristianito, aleluya, si Dios fuera amor, y que comience con su discurso, que tú le puedas parar y decirle: alto, Dios está en control de mi vida. Dios es amor, y porque me ama está permitiendo todo esto. Que tú y yo podamos decirle: Dios sigue estando en control. Sí lo es, sí es fiel. Y que también puedas decirle: Dios es amor. ¿Y sabes por qué? Porque te amó lo suficiente que te permitió despertar el día de hoy y darte una nueva oportunidad de vida, y darte una nueva oportunidad que conozcas el mensaje de salvación. Dios te ama tanto que tú le puedas decir que pudiste ver su misericordia esta mañana, que pudiste ver su bondad esta mañana, que podamos responder firmemente, mi hermano, esas cuestiones y decirle: sí, mi Dios es fiel, sí, mi Dios es amor, sí, mi Dios está en medio de este problema, sí, mi Dios está en medio de esta dificultad. Que tú y yo tengamos la convicción de poder hablar la verdad del evangelio. A menudo quien juzga a Dios y lo cuestiona es porque no lo conocen. Creen que existe un Dios, pero no lo han conocido como tú y yo lo hemos conocido. Ese Dios que está en medio de la tempestad diciendo: hijo mío, yo te he sostenido. Hijo mío, yo he estado ahí secando tus lágrimas, fortaleciéndote. Tú y yo hemos conocido a ese Dios todopoderoso. Como creyentes, mis hermanos, siempre debemos de entender quién es Dios y cómo actúa. Que tú te puedas preguntar esta mañana: ¿quién es Dios? Es ese Dios soberano, es ese Dios perfecto, es ese Dios todopoderoso. Pero también te puedas preguntar: ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Él permite las tormentas para captar nuestra atención. Él permite las tormentas porque quiere que haya en nuestra vida quizás arrepentimiento. Y Él permite las tormentas porque Él quiere hacernos a su imagen. Él quiere pulirnos. Que esta mañana reflexionemos y digamos: Señor, si estoy pasando por esta situación, es porque quieres mostrarme algo. Si pasaste por alguna dificultad, que reconozcamos su gran poder. Y también vamos a pensar: Señor, si traes algo en mi vida, algún problema, algún proceso, yo estoy listo para pasarlo. Yo estoy listo porque sé que tú estás ahí conmigo. Ponte de pie, mi hermano, si quieres hincarte, si quieres darle gracias a Dios, si quieres pasar al altar. Hay libertad que tú puedas decirle: Señor, reconozco que tú has estado ahí. Que fuera de mí, Padre, si tu presencia no estuviera en mi vida. Que fuera de mí, Señor. Tu palabra nos ha dicho que es mejor el llanto que la alegría, porque en medio de ese llanto
Yo he podido ver tu mano poderosa consolándome. En medio de esa tristeza, de ese problema, Señor, yo he podido ver tu mano poderosa que me ha sostenido, Señor. No quiero olvidarme de ese Dios que provee. No quiero olvidarme de ese Dios que bendice. Señor, que si hay bendición en mi vida, si hay alegría, si hay paz, yo reconozca todos los días que es por tu gracia. Que en medio de los afanes de esta vida no me olvide de mi Creador. Que en medio de los afanes de esta vida no me olvide de quien ha sido fiel conmigo. Aquel que me amó desde que estaba en el vientre. Aquel que me amó antes del principio del mundo. Aquel que puso propósito en mi vida. Aquel que puso eternidad en mi vida. Gracias, Señor. Reconocemos que tú has sido bueno, Padre. Si estamos pasando por dificultad, que podamos, Señor, seguir adelante. Seguir adelante fuertes, firmes, Señor. Estamos dispuestos, Señor, a seguirte. Padre, te pedimos por las tormentas que han venido, por las que vendrán, Señor, que nos des la fortaleza, Padre, que tu propósito sea en nuestras vidas. Solo te decimos, Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame. Señor, sosténme. Sea lo que pase, Padre, yo estoy confiado en ti. Que nos recuerdes, Señor, que tienes el control absoluto de nuestras vidas. Que podamos confiar en ti, Señor. Que podamos creer que siempre quieres lo mejor para nosotros, Padre. Enséñanos a amar y a estar dispuestos, Señor, a entender a los que no te entienden. Ayúdanos, Señor, a entender a aquellas personas que no te entienden en medio de la dificultad, que podamos amarlas, que podamos instruirlas, que podamos aconsejarlas, Señor. Te pedimos por las personas que te han aceptado, Padre, por las vidas transformadas y quienes están volviendo a ti, que no lo harían de otra forma, Señor, si no fuera en medio de ese proceso. Gracias, Señor, por la restauración. Gracias, Señor, por la libertad. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas nuevas. Captaste nuestra atención, Padre. En medio de ese proceso, reconocemos, Señor, que captaste nuestra atención, porque tú quieres hablar a nuestras vidas. Tú hablaste a nuestras vidas. Tú estás haciendo algo nuevo con nosotros, Señor. Gracias por amarnos y ser paciente con nosotros. Te damos gloria y honra, Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, adoramos tu santo nombre. Creemos fielmente que has hablado a nuestras vidas, que eres el capitán, el dueño de nuestras vidas, Señor. Todo lo que yo he logrado, todo lo que hemos logrado no es por nuestras fuerzas, no es por nuestro intelecto, no es por nuestra capacidad. Es porque hay un Padre detrás de nosotros que nos ha ayudado, que nos ha sostenido. Y es por su gracia preciosa que seguimos adelante. Adoramos tu santo nombre. Adoramos tu santo nombre, Señor. Te queremos conocer. Te queremos conocer aún más, Padre. Damos gracias por cada, Señor, tribulación que nos ha ayudado, Padre, a conocerte como ese Dios poderoso. Te oramos y su iglesia canta. Amén. Levanta esa adoración, mi hermano, que tú puedas cantarle. Yo
corazones, transformando vidas, Señor. Te reconocemos como el dueño de todo. Te reconocemos como el dueño de todo nuestro ser, Señor. Gracias, tu presencia está aquí. Tu presencia está aquí consolando. Tu presencia está aquí, Señor, dando entendimiento. Tu presencia está aquí, Señor, fortaleciéndonos. Gracias, amado Señor. Amado es el más bello entre millares y millares. Es hermoso, Señor. Es hermoso. Nada se compara a ti. Porque quizás al cruzar esa puerta, alguno de mis hermanos o yo venía triste, venía quizás sin consuelo, venía quizás sin esperanza, quizás venía preocupado mi hermano, mi hermana, quizás venía afligido, desesperado, rechazado. Pero tu presencia, Señor, lo cambia todo. Tu presencia lo cambia todo, amado Padre. Y aquí está tu iglesia, Señor, queriendo, Padre, ser transformados día a día. Gracias, Dios mío. Tenemos la convicción real de que tú estás en control, la convicción de que tú tienes un propósito con nosotros. Aunque a nuestros ojos y nuestro entendimiento sea imposible lo que estamos pidiendo, eres ese Dios de lo imposible, Señor. Eres ese Dios que ha demostrado una y otra vez que es el dueño de todo, y que si todo está bajo tu control, yo estoy confiada. Que si tú lo has permitido, yo estoy gozosa. Que en medio de mi llanto, en medio de mi aflicción, yo puedo tener esa paz y esa seguridad, Señor, de que estás conmigo. Te adoramos, amado Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Ese regalo inmerecido, amado Padre. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Dice a la gloria y la honra. Queremos conocerte aún más, aún más. Adoramos. Gloria a Dios. La iglesia Monte Ararat está bendecida. La iglesia Monte Ararat está gozosa. La iglesia Monte Ararat está firme. La iglesia Monte Ararat está confiada de que hay victoria, hay libertad, hay restauración. Y Dios tiene cosas buenas y grandes para su pueblo. Y después de la tormenta, aún seguiremos alabándole. Aún después de la tormenta, así como decía su preciosa palabra, vamos a salir sanos y salvos. Amén. Y nos seguiremos gozando en la presencia de Dios. Y cuando Dios traiga la respuesta a nuestra oración, cuando Dios traiga victoria a nuestras vidas, cuando Dios traiga libertad a lo que estamos pidiendo, vamos a decirle: Señor, reconozco que fue por ti, no fue por mi fuerza, no fue por mi persistencia, sí quizás, pero fue por tu gran amor. Amén. Que aún en medio de la dificultad podamos tener esa confianza. Gloria a Dios. Dios te bendiga. A ti que nos acompañaste por las redes sociales, esperando que este servicio, que la alabanza, que su palabra hayan llenado tu corazón, tu espíritu, y esa palabra que necesitabas haya traído algo a tu corazón. Damos gloria y honra a Dios. Amén.